Hola, mi nombre es María Jesús y hoy les voy a hablar del libro Narraciones Extraordinarias. Primero les hablaré un poco de su autor, Edgar Allan Poe. La época en la que Edgar vivió estuvo marcada por cambios y sucesos sociales, como la gran y creciente hostilidad que había entre el norte y sur de su país, la esclavitud, las leyendas de horror que la gente le contaba, los conflictos entre las colonias inglesas y francesas y la proclamación de la independencia por algunas colonias. Además, Poe no tuvo una vida fácil. A los 2 años su padre lo abandona y queda al cuidado de su madre, quien tiempo después muere de tuberculosis. Luego es adoptado por una familia que se termina distanciando y queda al cuidado de su madre adoptiva, quien, un largo tiempo después, muere a causa de la misma enfermedad. Con el tiempo, Edgar siguió escribiendo y se vuelve muy aclamado por mujeres, y él se termina enamorando de una mujer. Se llamaba Virginia, quien pasó el resto de la vida con ella hasta que ella muere a causa de la misma enfermedad que murió su madre adoptiva y su madre, y Edgar vuelve a mirar a la muerte a los ojos. Él estuvo presente en la época en la que el romanticismo fue predominante. Es considerado uno de los principales autores de la corriente del romanticismo oscuro y cambió la forma de escribir cuentos de terror. Bueno, como saben, mundialmente nos encontramos en tiempos difíciles, encerrados en la casa por la cuarentena. Entonces, yo creo que este es un buen momento para hacer las cosas que no hacíamos antes, como en mi caso, leer un libro, que antes no leía. Entonces, encuentro que fue una oportunidad muy grata poder leer este libro aquí y poder compartir con mi familia la opinión que tengo del libro. En Narraciones Extraordinarias, pues nos presenta la locura, la soledad, el dolor, la crueldad, el instinto asesino, la desintegración física y moral, la soledad, el aislamiento y la duplicidad de la naturaleza humana, relatándonos de manera gótica y romántica la muerte en todos sus aspectos. Los cuentos tienen una trama similar, aunque aún así te envuelven de manera distinta. En pocos de ellos nos presentan a los personajes, por ejemplo, en Los asesinatos de la calle Morgue y en La máscara de la muerte roja nos presenta a Dupin y al príncipe Próspero. Los cuentos nos presentan la muerte de distintas formas. El libro nos presenta 30 relatos, que se basan en la continuidad de la vida después de la muerte, como en La máscara de la muerte roja. Además nos presenta temas cotidianos, como el gato negro. Todos tienen la presencia del más allá. Incluye relatos de carácter histórico, como El pozo y el péndulo. En la literatura fantástica existe un antes y un después de Poe. El antes son las deformaciones del entorno y las cosas fantásticas, las cosas imposibles. Pero luego de Poe empieza el terror psicológico y el desajuste anímico. Prueba de ello sería Corazón delator, Los crímenes de la calle Morgue y La carta robada. Los últimos dos son protagonizados por el increíble personaje Dupin. Además, esta selección de cuentos nos presenta la aventura y el enigma en el escarabajo de oro. Algo que no me gustó del libro es que tenía palabras muy complicadas, lo que hace que uno tenga que leer el libro 2 veces para poder comprender lo que está diciendo, o se daba muchas vueltas para llegar a un solo punto. Por ejemplo, sobrecogido al romper el silencio tan idóneas palabras, sin duda pensé. Sin duda lo que dice es todo lo que sabe, su solo repertorio. Aprendido de un amo infortunado a quien desastre impío persiguió. Acosó sin dar tregua, hasta que su cantinela tuvo un sentido. Pero bueno, en general el libro me gustó demasiado. Algo que me gustó mucho fue que el libro es de terror psicológico. Entonces nos teletransporta a un mundo en donde somos susceptibles a las historias de terror que nos cuenta. Cada uno de sus cuentos nos adentra en un laberinto de emociones y pesadillas. Un ejemplo de esto sería El Cuervo, uno de sus poemas más famosos, en donde nos habla de un hombre cansado que recibe la visita de un cuervo escalofriante que llega para nunca más irse. Un visitante tocando la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Les voy a hablar un poco de los protagonistas de mi cuento favorito, El gato negro, en el que el protagonista no se sabe mucho, ya que no dice ni su nombre ni su aspecto, pero va evolucionando psicológicamente. Se sabe que desde niño hasta la juventud era un hombre amable, amoroso y amante de los gatos. Con el tiempo y después de casarse, y un poco con ayuda del alcohol, se fue convirtiendo en alguien detestable, frío, malvado y violento. También tenemos a la esposa, una mujer dulce, hogareña, también amante de los gatos. Con el tiempo se vuelve más callada, más temerosa de su esposo y, a mi parecer, era una persona muy sumisa. Tampoco se nos habla mucho de su aspecto. Y por último tenemos al gato negro, que como se dice es un gato negro
Era un gato grande y gordo, muy cariñoso y tranquilo, que con el tiempo también va evolucionando psicológicamente. Les voy a nombrar a mis tres personajes favoritos de todo el libro. El primero es del retrato Val, la mujer. Este personaje es una persona amable, una persona muy paciente a mi parecer, alguien amorosa, alguien complaciente, quien muere a causa de la pintura de su esposo, un pintor obsesivo. Nunca se dejó retratar y no le gustaba la pintura. Otro de mis personajes favoritos proviene del cuento El escarabajo de oro. El nombre de él es Júpiter. Es un hombre de piel oscura, asistente de Legrand, el protagonista, el cual estuvo presente desde el primer momento que llegó a la isla. A pesar de que a este le estaban entregando la libertad completa, eso significa que podía hacer lo que él quisiera, decidió quedarse a cuidar a su patrón. Este se preocupó bastante cuando creyó que su patrón se estaba volviendo demente. Y por último tenemos a Dupin, de Asesinatos de la calle Morgue, que también protagoniza La carta robada y El misterio de Marie Roget. Bueno, la función de Dupin en Los Asesinatos de la calle Morgue es él el personaje principal de la historia, es quien se interesa profundamente en el desenlace de la trama. Además realiza una investigación necesaria para resolver el crimen, evitando que un inocente sea acusado. Procede de una familia muy noble y muy minucioso, es reflexivo y atento al más mínimo detalle. Y los dos personajes del libro que no me gustaron fueron el pirata maltés de Asesinatos en la calle Morgue. Este era un marino que se encargaba del cuidado del orangután, o sea, era su dueño. Era alto, robusto y musculoso. Además, al hablar tenía acento suizo. Su rostro era difícil de describir. Además, su personalidad estaba oculta entre patillas y un largo bigote. No me gustó este personaje porque siento que primero se le dio mucha importancia y segundo, él debería haber aclarado los sucesos que sucedieron con el orangután y que él era el culpable de los asesinatos en un principio, para que no fuera acusado alguien que no debería haber sido acusado. Y el segundo personaje que no me gustó, pero la verdad es como un amor-odio hacia el personaje, porque no me gustaba que fuera alguien frío, era como un psicópata, era paranoico, decía tener sentidos agudos y siempre decía que no estaba loco y que era alguien muy minucioso e inteligente, pero la verdad simplemente se podía escribir como un psicópata. Era una persona obsesiva, estaba obsesionado con el ojo del viejo. Tenía alucinaciones porque escuchaba el corazón del viejo latir aunque estaba muerto. No me gustó porque justificaba sus acciones con cosas muy precarias, por decirlo de alguna forma. No me gustaba que él dijera yo pensé en el viejo, siendo que él no pensó en el viejo, él pensó en su bienestar propio y en las cosas que él se imaginaba. Como ya mencioné anteriormente, mi cuento favorito es el del gato negro. Este empieza con el protagonista arrepintiéndose de todo el mal que había hecho anteriormente. Nos cuenta que de joven era alguien amable, alguien bondadoso, alguien que era amante de los animales, sobre todo de los gatos. Se casó y con su esposa adoptaron un gato negro, gordo y alto. Con el tiempo él se empezó a volver agresivo, empezó a tomar demasiado y era alguien frío, intolerante, la verdad. Él se desquitaba todo con su esposa hasta que un día no halló mejor cosa que desquitarse con el gato, el cual, enojado, fue y le arrancó un ojo. Con el tiempo después el gato empezó a alejarse de él hasta que un día ya no pudo alejarse más. Entonces el protagonista lo agarra y lo cuelga en un árbol. Después, con el tiempo, la casa del protagonista se incendia y él y su esposa logran salvarse, pero cuando vuelven a las ruinas de la casa estaba la imagen de un gato colgado en una de las paredes que quedaron intactas. Luego de todo lo anterior, el gato negro hará que el protagonista se arrepienta de todo lo que ha hecho. Así que léanlo para saber más. Aquí van unos datos curiosos sobre la obra. En uno de los capítulos de Los Simpsons se caracterizó el cuervo. Edgar era amante de los gatos. Tenía una gata llamada Caterina, la cual adoraba con su vida. Siempre salía con ella y cada vez que él no estaba, la gata se deprimía. Cuando Edgar murió, ella también murió. De ahí podemos inferir de dónde se inspiró Edgar para escribir el cuento El gato negro. Además, algunos cuentos de Poe
fueron inspiración para otros autores, como los que protagonizaba August Dupin, quienes fueron inspiración para Sir Arthur Conan Doyle en Sherlock Holmes. El poema El Cuervo surgió como un reto personal, que era escribir un poema en 100 líneas con todas las cosas de los poemas más famosos. Finalmente quedó en 108 líneas, pero eso no pareció molestarle. Sudor el Cuervo está inspirado en un pájaro que aparece en un libro de Charles Dickens, Barnaby Rudge. Su texto, Los crímenes de la calle Morgue, es considerado como la primera novela policíaca. La fama de Edgar Allan Poe no solamente llegó a las personas que leen, también en el equipo de fútbol Los Cuervos de Baltimore fue inspirado su nombre gracias a una de las obras de Edgar Allan Poe, El Cuervo. La oscuridad de sus letras incluso alcanzó el mundo del deporte. La Máscara de la Muerte Roja nos transporta a la época de la Edad Media, en el tiempo de la peste, algo que es poco común ya que la mayoría de sus cuentos están orientados al siglo XIX. Corazón delator, por si no se habían dado cuenta, es un cuento que nos transporta a la mente de un asesino y de un psicópata. Este te hace sentir el estrés y la paranoia que vive el personaje. Poe tenía una atracción o algo extraño con las mujeres, por tanto, en sus cuentos las pintaba de una manera vampiresca y gótica. Y aquí van mis 10 situaciones favoritas del libro. 1. Cuando el señor lee el contexto del cuadro de la mujer que estaba en la pared, ya que finaliza con un tétrico desenlace que te deja pidiendo mucho más. 2. Cuando el protagonista del gato negro empieza a golpear la pared queriendo alardear de lo firme que es su casa, pero el gato negro le juega una mala pasada. 3. Otro de mis momentos favoritos es cuando el príncipe próspero quiere alardear de lo valiente y lo audaz que es al ir a pelear con el hombre de la máscara roja. Y al ver que nadie más lo ayuda, uno le da a entender que la gente que está en ese refugio solamente está ahí por conveniencia. Y me gusta esa parte porque encuentro que es como una parte reveladora para lo que es el cuento. 4. Me gusta cuando en Corazón delator el joven esconde el cuerpo. Encuentro que es uno de los momentos más tétricos, aparte de cuando lo asesina. Siento que es como que te dice, oye, mataste a alguien y no estás sintiendo ningún tipo de remordimiento. Incluso él pensaba que haber asesinado al viejo estaba bien. 5. Cuando Dupin, en la carta robada, va a visitar al niño que es experto en el juego pares y nones, a preguntarle cómo es que hace para adivinar todo. Y esta parte me gusta por lo que le dice el niño a Dupin, que lo voy a leer. Cuando deseo saber cuán sabio o cuán estúpido o cuán bueno o cuán malo es alguien, o cuáles son sus pensamientos en un instante dado, adapto la expresión de mi rostro tan cuidadosamente como me sea posible, de acuerdo con la expresión del rostro de él. Entonces trato de ver qué pensamientos o sentimientos nacen, mi mente que igualen o correspondan a la expresión de mi cara. Me gusta esta parte porque siento que es interesante lo que el niño le dice a Dupin. 6. Cuando Legrand, en el escarabajo de oro, encuentra el mapa del tesoro y va junto a Júpiter a buscarlo. Pero regresan sin haber encontrado nada y se sienten muy mal, hasta que Legrand se da cuenta de que cometió un error, ya que dejó a Júpiter a cargo de las direcciones, el cual no sabía diferenciar izquierda y derecha. 7. En El Pozo y el Péndulo, que es un cuento muy bueno, me gusta la parte en la que el prisionero está atado y las ratas salen y empiezan a comerse las ataduras que tenía él. Entonces luego él puede escapar de alguna forma, pero los verdugos aún intentan asesinarlo. Entonces lo quieren quemar con las paredes del calabozo. Pero llega alguien a salvarlo. Siento que ese es un momento de tensión horrible, ver cómo el péndulo giraba de lado a lado hasta llegar a cortarlo y que alguien lo salven y que aún así lo quieran seguir intentando matar. Otra situación de Corazón delator que también me gusta es cuando el joven empieza a describir el por qué quiere asesinar al viejo, empieza a describir su ojo y uno lo imagina y siente el terror que tiene que haber sentido el joven al ver ese ojo, pero también piensa, ¿eso es justificación para asesinar a alguien? Uno de mis momentos favoritos, que fue cuando imaginé todo, fue cuando leí El barril amontillado, cuando Fortunato llega feliz y vestido de payaso, un poco ebrio, y con un sombrero con cascabeles, y me imaginé al pobre Fortunato, que tenía harta culpa,
súper feliz sin saber lo que le esperaba. Y la verdad no tengo más situaciones favoritas, pero puedo decir una de las situaciones que no me gustó, que fue cuando los vecinos en el asesinato de la calle Morgue dan su declaración sobre los hechos. Yo encuentro que fueron muy poco lo que dijeron, que podría haber sido más detallado. Y por último, estas son mis 4 frases favoritas del libro. Otros amigos se han ido antes. Mañana él también me dejará, como me abandonaron mis esperanzas. El cuervo. El auténtico imaginativo jamás deja de ser analítico. Asesinatos en la calle Morgue. Siento que esa frase tiene toda la razón. Siempre hay que ser analítico, siempre hay que analizar. Aunque yo esté imaginando miles de cosas, tengo que analizar. En los corazones de los hombres más temerarios hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción. Hasta los más depravados, en quienes la vida y la muerte son siempre motivo de juego. Hay cosas con las que no se puede bromear. La máscara de la muerte roja. No es que me aterrorice contemplar cosas horribles, sino que me aterraba la idea de no ver nada. El pozo y el péndulo. Creo que esa fue también una de mis frases favoritas, una de las frases que más me gustaron, porque tiene toda la razón. A veces uno tiene miedo de ver fantasmas y ver monstruos y ver cosas que no quiere ver, pero sería más terrorífico el no poder ver nada. Y eso es todo por hoy, espero que les haya gustado este video y les incentive a leer el libro. Muchas gracias y hasta pronto.